Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es nuestra charla número 14 de esta serie de charlas que hemos tenido conectadas con el judaísmo. ¿Por qué el judaísmo? Bueno, nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama TJC2, en inglés es Toward Jerusalem Council II, en castellano es Hacia el Concilio de Jerusalén II. Bueno, ¿qué es esta cuestión de hacia el Concilio de Jerusalén II? Bueno, vamos un poquito a la historia, a ver que hubo un primer concilio de Jerusalén. Eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Qué había pasado? La iglesia que creció como judía, ya que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y toda la iglesia primitiva inicialmente eran todos judíos, con un trasfondo judío, con una cultura judía. Bueno, pero el evangelio se disparó a los gentiles conforme al plan de Dios, y claro, esto provocó una crisis, porque algunos decían, no, pero eh, si el evangelio va a los gentiles, hay que hacerlo judío a los gentiles, ya que durante miles de años Dios habló al pueblo judío, este es el pueblo escogido. Si bien había referencias en varios profetas de que a través del Mesías la luz iba a llegar al mundo entero, pero había que acoplar, ajustarse a esta nueva realidad. Bueno, después de un largo debate, allí en Hechos capítulo 15 nos dice que la iglesia primitiva tomó una decisión guiada por el Espíritu Santo. Dijeron que el evangelio vaya a los gentiles sin que ellos tengan que hacerse judíos. O sea, no tienen que continuar las tradiciones, las costumbres. Llévenles el evangelio y que ellos crean en Jesús de Nazaret, que es la respuesta total. Bien, esto anduvo muy bien, al tal punto que en 300 años se expandió el evangelio en todo el Imperio Romano. La mayoría de la iglesia comenzó a ser gentil. La iglesia judía se afectó mucho porque en el año 70 fue destruido Jerusalén, por tanto quedaron sin un centro espiritual, se dispersaron muchos. Y claro, en el año 300 y algo, el emperador Constantino, por motivos más bien políticos, dijo, bueno, ahora la religión oficial del imperio es el cristianismo. Bueno, muy contentos todos, pero desgraciadamente también él y otros decidieron que había que cortar con la raíz judía, que de ahora en más el cristianismo era gentil, eran el nuevo Israel, chau, los judíos no corren más. Bueno, esto desgraciadamente fue creando una grieta, como decimos hoy día, entre el cristianismo gentil y el cristianismo judío. Esto se fue profundizando durante los siglos, al punto tal de la locura de que hasta los cristianos llegaron a perseguir a los judíos. No solo ya no eran nuestros padres espirituales, sino encima los perseguíamos. Ahí tenemos las cruzadas, la Inquisición, los pogroms, y finalmente en el siglo XX el Holocausto, iniciada por los nazis con gran silencio de parte de la Iglesia cristiana. Así que la historia de ese encuentro que hemos tenido con aquel primer pueblo es grande. A todo esto, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 había dicho claramente que en su debido momento Dios iba a restaurar a ese tronco antiguo del árbol que era Israel y que los gentiles eran las ramas injertadas. Parece que ese capítulo lo anulamos, lo esquivamos o nadie lo quiso entender, pero ahí claramente Dios nos habla del lugar y el rol del pueblo judío, que bajo ningún punto de vista, dice Pablo, Dios ha desechado a su pueblo, sino que a su debido momento van a volver al Mesías. Bueno, digamos que hasta el siglo XX esto no se había producido, pero más o menos en el año 50, 60 empezó a haber lo que se llamó el judaísmo mesiánico. Empezó a haber judíos que se convertían a Yeshua, a Jesús. Bueno, estas comunidades empezaron a aflorar en Israel, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Europa del Este,
Bueno, y entonces este movimiento que no había existido en 20 siglos comenzó a emerger. Un rabino mesiánico en los Estados Unidos, Marty Waldman, recibió en oración de parte de Dios que hacía falta un segundo concilio de Jerusalén II. ¿En qué consistía este concilio? En que así como en el primer concilio el Evangelio fue dado de los judíos a los gentiles, tenía que haber un segundo concilio, donde la iglesia gentil le entregara, por decir así, el Evangelio a los judíos sin que ellos renunciaran a su identidad. ¿Por qué? Durante 20 siglos, cuando un judío se convertía, la iglesia gentil le decía, bueno, muy bien, ahora sos cristiano, tenés que dejarse de ser judío. Esto inhabilitaba al pueblo judío a recibir a su Mesías. Entonces la iglesia gentil tiene que, por un lado, liberar ese evangelio y que ellos sean judíos con su identidad, pero creyendo en Jesús. Y por otro lado, como gentiles, honrar a nuestros hermanos mayores. Dice Pablo en Romanos 11, cuando ellos vuelvan a Jesús, el mundo verá una revelación muy grande, porque ellos tienen una historia espiritual que a nosotros nos va a enriquecer, nos va a dar entendimiento de cosas que como gentiles las leemos y no las entendemos. Así que la buena noticia es que se formó este ministerio de Asia Jerusalén II, se formó una comisión de 7 gentiles de distintas denominaciones cristianas y de 7 judíos mesiánicos. Esta comisión se reúne una vez al año en Jerusalén y de allí se empezó a expandir a los distintos continentes. Y hoy tenemos la visión de TJC2 en América Latina, en África, en Asia, en Europa del Este, en Australia, se ha expandido a todas partes del mundo. Y qué importante es una visión que se sostiene por la oración. Desde el principio entendieron que esto sería imposible si no hubiera oración. Por eso nuestro movimiento tiene conferencias, tiene charlas, pero importante, tenemos grupos de oración. Así que en esto brevemente, y bueno, este año con la pandemia, obviamente no podíamos hacer conferencias, y bueno, comenzamos con el Zoom. La verdad que fue excelente, porque hemos contactado con un montón de gente que no conocíamos, se expandió el Zoom a otros países de Sudamérica, así que empezamos cada 15 días con estas charlas. Algunas veces he dado yo, otras Enrique, otras Marcelo Montenegro, otra el rabino José Levin. Cada charla con su riqueza y su aporte importante a este tema de la reconciliación de judíos y cristianos. Así que le agradecemos que usted está escuchando, y hoy el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Occidental, Enrique Wickesbacher, nos va a dar una nueva charla, muy importante, muy profunda, que se conecta un poquito con la charla que nos dio Marcelo Montenegro, el pastor Marcelo Montenegro, hace 15 días. Ya Enrique quizás nos va a decir dónde está la conexión, pero digamos, si usted escuchó esa charla hace 15 días, se va a dar cuenta que hay una conexión, un vínculo con lo que Enrique nos va a enseñar hoy. Así que Enrique, escuchar esta charla. Bueno, yo recibí, primero quiero aclarar que yo recibí, para intentar hacer la conexión, muy tarde el texto que le había pedido a Marcelo y a Fernanda. Seguramente estuvieron muy ocupados. Y no pudimos, no lo pude armar porque yo ya lo tenía listo, fue el sábado. De todas maneras, ellos hablaron de la fiesta. Yo voy a hablar, es decir, sabemos que hay 2 formas de adorar a Dios, ¿no? De adorar, de adorar a Dios. Uno es la actitud comunitaria, litúrgica, y la otra es la liturgia, la plegaria personal. Son 2 formas absolutamente necesarias, porque todos los seres humanos somos absolutamente comunitarios y absolutamente personales al mismo tiempo. No es una cosa o la otra, sino que somos absolutamente en las 2 cosas. De todas maneras, yo voy a hablar de la plegaria del corazón, que es la invocación del nombre
de Dios. La plegaria del corazón, la invocación del nombre de Dios viene de Adán. Ahora lo vamos a ver. La unión es que esta plegaria, si bien es cristiana, tiene absolutamente su base en el judaísmo, absolutamente. ¿Puedes poner, por favor, el primer texto? Un monje ortodoxo francés contemporáneo, que se llama Lev Guillet, dice en uno de sus libros sobre la plegaria del corazón: Nuestro Señor Jesucristo, imagen del Padre, recibió de la Madre de Dios y del Espíritu Santo, junto con un cuerpo, un alma, un espíritu y un corazón humano. Y entonces por primera vez el corazón de un hombre, Jesús, late al unísono con el corazón de Dios. Por primera vez un amor perfecto hacia el Padre hace latir un corazón humano. Por primera vez un corazón de hombre late con un amor perfecto hacia los hombres. Ese corazón de Jesús, hombre resucitado y elevado a la derecha del Padre, es el corazón que el Señor nos ofrece compartir, golpeando como un mendigo la puerta de nuestro propio corazón, esperando nuestra hospitalidad. Él mismo nos lo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrir la puerta de nuestro corazón al corazón del Señor es un encuentro personal. No es un acercamiento que realizamos a través de nuestras ideas o nuestras imaginaciones, sino que es el encuentro con una presencia. Por eso es necesario un camino de purificación para transformar nuestro corazón, pero no para pasarnos en limpio, sino para que nuestro corazón adquiera la nitidez necesaria para percibir su presencia, sin imaginaciones. Bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios, dice la sexta bienaventuranza. Es una promesa. A la palabra pureza se le ha dado en Occidente un contenido moral, incluso sexual, que no traduce claramente el sentido que los ancianos de Oriente le dieron a esa palabra. En griego se dice monosofía, cuya traducción literal es unidad de la sabiduría. Todo lo que sea distracción, engranaje de pensamientos, algo no cumplido, se opone a la pureza. Nos dice el Señor por medio del profeta Ezequiel: os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La tradición ortodoxa ha conservado la práctica de la plegaria del corazón. Mediante la invocación constante del nombre de Jesús, el cristiano orante busca el encuentro de los dos corazones para que el Señor habite en su interior. La oración del corazón es uno de los pilares de la tradición monástica sicasta. La palabra sicasmo, con H, significa silencio, tranquilidad, serenidad, quietud, estado imprescindible para la unión con Dios. Los padres dicen que el silencio es el lenguaje del siglo venidero. Si tenemos en cuenta la tradición escrita, nos remontamos al siglo IV, donde aparecen los registros de los primeros monjes que rezaron esta plegaria, que en un principio se transmitió con anterioridad, lo mismo que en la Biblia, oralmente.
Pero si buscamos la fuente de inspiración de la plegaria, Jesús mismo es quien nos la ofreció en la parábola del fariseo y el publicano, cuando pondera la plegaria del publicano que reza: Dios, ten piedad de mí, pecador. En contraposición con la plegaria que Jesús nos cuenta del fariseo, que se exaltaba a sí mismo dando gracias por sus virtudes. Es interesante porque el Señor no solamente nos ofrece la plegaria, tal como hizo con el Padre Nuestro, sino que nos devela el aspecto fundamental de la plegaria, que es lo que en griego se dice metanoia. Metanoia es la palabra griega que significa literalmente cambio de espíritu. Meta, cambio, nous es espíritu. Pero en las Biblias la palabra es traducida como, simultáneamente, una sola palabra, metanoia, se traduce en la Biblia como arrepentimiento, conversión y penitencia. En hebreo es teshuva la palabra. La plegaria del corazón es la invocación interior, silenciosa y continua del nombre de Jesús por medio del corazón y de la inteligencia. La fórmula original de esta plegaria es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. La plegaria se recita en 3 tiempos al ritmo de la respiración. Los pulmones inhalan el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Se retiene la respiración y posteriormente exhalamos nuestra súplica: ten piedad de mí, pecador. Es una oración mental, por eso se puede inspirar y expirar el nombre y expirar el pedido de piedad. Posteriormente se fueron agregando otras, pero su esencia espiritual es el descenso del nous, espíritu. ¿Por qué digo nous y no digo espíritu? Porque en la mayoría de las traducciones al castellano traducen nous como intelecto, y nous no es intelecto, es espíritu. Y eso genera muchas confusiones, porque muchas veces cuando se habla de espíritu se dice intelecto, y el intelecto es el intelecto de la cabeza, que está bien, pero no es el espíritu, es la mente, que no es lo mismo. Entonces, su esencia espiritual es el corazón, el descenso del nous al corazón, llegando por la purificación del pensamiento y el recuerdo constante de Jesucristo a la iluminación del hombre interior por la gracia divina. Por favor, el segundo texto. Nos dice San Gregorio Nacianceno, del siglo IV, uno de los grandes padres de la Iglesia. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar de la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Estas palabras de San Gregorio, que es el gran cantor de la Trinidad, se lo llama el teólogo, solamente a 3 cristianos se los llama teólogo: a Juan el Evangelista, a Gregorio, y ahí hay otro padre de la Iglesia del siglo V, VI, San Simeón el Nuevo Teólogo. Son una magnífica estas palabras, iniciación en la plegaria del corazón, ya que nos habla del corazón nuevo y del recuerdo de Dios, que son el destino y el sendero de esta oración. Toda plegaria inicia la historia de un encuentro, y el encuentro es con aquel, con mayúscula, a quien invocamos. Sin embargo, y esto es muy importante, ese llamado no nos hace buscadores de Dios, sino que nos hace encontradizos. Porque en el encuentro vamos a verificar inmediatamente que el Señor siempre nos ha estado buscando. Por eso mata el mezquín, por favor, el tercer texto.
Mata el Mezquín, que quiere decir Matías el pobre, pero yo mantengo el nombre Mata el Mezquín. Si ustedes quieren buscar textos de él, está siempre como Mata el Mezquín, que es un monje ortodoxo copto, es decir, egipcio, contemporáneo. Dice, hablando de la preparación para la oración: nunca te olvides que Él quiere encontrarte a ti. En realidad es Él quien hace el camino para llegar a lo más íntimo de tu ser. Tú te has limitado a ofrecerle la ocasión de encontrarte. Para dejarse encontrar es mucho más importante oír antes que leer, meditar antes que opinar, dejar que Él o lo otro se manifieste antes que observarlo. Es un cambio sustancial de mirada. Es un conocimiento que nos enseñan las Escrituras, que expresa el camino de la comunión hospitalaria. Aclaro esto porque los occidentales estamos acostumbrados en todos los niveles, incluso espirituales, a conquistar y no a recibir. Esto es muy claro, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Para dar un ejemplo cualquiera. La plegaria del Padre Nuestro dice, cuando dice venga tu reino, se cambió, no sé en qué época, en qué momento, porque ahora se dice venga tu reino así en la tierra como en el cielo, pero no es la traducción exacta del Padre Nuestro original. La traducción exacta es como en los cielos, así en la tierra. Que tu reino venga como en los cielos y descienda así en la tierra. No es un ascenso del hombre, sino que es un descenso de Dios. Porque tenemos que tener claro que Dios siempre tiene la iniciativa. Siempre. En la práctica monástica, la plegaria es ininterrumpida. Pero también, esto es en el caso de los monjes. Todos los monjes, ustedes saben que los ortodoxos tienen un solo monacato, no tienen distintos tipos de monasterios y monacatos, hay un solo monacato, que en todo el mundo todos los monjes ortodoxos o los padres del desierto o los monjes que se retiran al desierto tienen lo mismo. Y esta es la plegaria madre de todos los monjes. Es una plegaria continua. Por eso se dice que es ininterrumpida. Pero también puede practicarse de diversas maneras. Se la puede recitar como parte del tiempo de nuestra plegaria cotidiana, o también podemos recurrir a ella cuando se nos presentan los malos pensamientos. Nosotros no llamamos pecado, hablamos de malos pensamientos, malos logoi en griego es pensamiento, que son el principio de nuestras caídas. La caída siempre empieza, la caída, el pecado, digamos, siempre comienza por el pensamiento. Ese es el camino ascético, el trabajo sobre sí mismo. Nos viene un pensamiento, nos viene una tentación, inmediatamente se reza la plegaria, que puede ser esta, puede ser otra. Yo, por ejemplo, rezo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, ven en mi ayuda. Señor Jesucristo, ven en mi ayuda. Y repito, el pensamiento se retira. Es una arma extraordinaria y eficaz, porque el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el pedido. Ten piedad de mí, es el reconocimiento de nuestro estado, y pecador es la convocatoria infalible para que Él nos manifieste su presencia. Recordemos que el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Estas palabras nos hablan de un estado que indica silencio, soledad, interiorización, distensión, recogiendo el pensamiento en el corazón. Es el camino del desierto. Los primeros padres que rezaron esto se fueron al desierto, porque como contó hoy el padre Agustín,
en el mismo momento en el que el cristianismo pasa a ser no la religión de Estado, sino pasa a ser aceptada por el Estado, inmediatamente surge muchísimas personas que se ven venir lo que se viene. Como dice San Gregorio de Niza, acá no se va a dar tanto la cristianización de los paganos, sino la paganización de los cristianos. Muchos se van al desierto y ahí comienza el monacato cristiano, que es aquellos hombres que se van al desierto despojados de todo y empiezan a rezar la plegaria. Por eso la plegaria del corazón es un desierto de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y nuestras certezas. En nuestro caso no nos vamos a ir al desierto, pero podemos hacer una abstención de algunas cosas. Bienaventurados los pobres por el espíritu. Necesitamos permanecer interiormente en presencia de Dios para aprender a mirar con los ojos de Dios, para aprender a sentir con el corazón de Dios. Si no, nos equivocamos siempre. Y a esa desnudez los monjes la denominan desierto. Pero el desierto cristiano es una soledad habitada y solidaria, nos dice nuestro monje copto, ya amigo de todos nosotros, Mata el Mezquín. Como se dan cuenta, soy pupilo de él. Vivir en la soledad solidaria del corazón, nuevo texto, para disponerte a morar para siempre en la bienaventurada ermita del rostro del Señor y en la fiesta inagotable de comunión que es la Trinidad. Nuestro pasaje por el desierto es desandar toda la ausencia de Dios que hemos desplegado en nuestro camino de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Pero el desierto es también un deseo, el deseo de que el Señor sea el protagonista de nuestra existencia. Abraham Heschel, teólogo judío contemporáneo, para mí uno de los más grandes teólogos judíos, dice en su libro, fíjense el título, Dios en busca del hombre. No dice el hombre en busca de Dios. Dios en busca del hombre. Dice, nuevo texto, por favor. Hay en nosotros una soledad que oye. Cuando el alma se aparta de la compañía del ego y su cortejo de mezquinas vanidades, cuando dejamos de usufructuar todas las cosas y rezamos en cambio el grito del mundo, el suspiro del mundo, nuestra soledad puede entonces oír la gracia viviente que mora más allá de todo poder. Para discernir el proceso del encuentro con Dios, porque es un proceso, que tiene la plegaria, es necesario un cierto conocimiento de antropología bíblica, porque no podemos conocer al Señor sin un conocimiento de nosotros mismos y de nuestras funciones receptivas, porque a partir del pecado se le introdujo al hombre el maligno la fantasía, seréis como Dios. Y esa fantasía con la que nacemos todos a partir de la caída, esa fantasía tergiversa la recepción de nuestros sentidos y le da otro significado. Por eso tenemos que purificar, vuelvo a repetir, en el sentido químico de la palabra, no moral, nuestros órganos de recepción, receptivos. Las Escrituras distinguen al hombre tres elementos: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo y el alma están íntimamente relacionados. Eso la psicología lo descubrió, entre comillas, más o menos a principios del siglo XX, y los padres del desierto lo sabían ya en el siglo IV. Es decir, el cuerpo es lo que se llama lo psicosomático. Están íntimamente relacionados, el cuerpo y el alma. Pero el espíritu es libre, no está sometido ni por la cultura ni por la herencia. El espíritu viene directamente de Dios. Participamos del espíritu de Dios y ese espíritu es libre. Por eso la salida, la libertad, es espiritual, no es psíquica, no es somática. Si bien integramos, tenemos que integrar todo nuestro ser, pero el espíritu es el único que no está condicionado y ahí es donde está la libertad. Dice San Pablo en la epístola a los Tesalonicenses que vuestro ser entero,
espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma, sean guardados irreprochables para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si el encuentro viene en el momento en que nuestros tres órganos de recepción del cuerpo, del alma y del espíritu son irreprochables. Lleva tiempo, pero el Señor no viene una primera vez, viene muchas veces y de diversas maneras a lo largo de ese camino a nosotros, que es una especie de escalera. El monje Teófano el Recluso del siglo XIX los describe así: el cuerpo provisto de un alma viviente. No sé si está ese texto. A ver, el próximo. Sí, ahí está. El cuerpo provisto de un alma viviente. En esta alma se ha insuflado un espíritu, el espíritu de Dios. ¿Recuerdan el segundo relato de la creación? Destinado a conocerlo, a glorificarlo, buscarlo y a gustar y a encontrar alegría en él. El alma es el principio fundamental de vida. Sin embargo, mientras que el alma existe ante todo sobre el plano natural, el espíritu nos pone en contacto con el orden de las realidades divinas, con la presencia. Es la facultad más elevada del hombre y la que nos hace aptos para entrar en comunión con Dios. El espíritu es un ámbito específico y diferente del alma. Cada uno de los tres aspectos del hombre tiene su propia manera de conocer. El cuerpo conoce por los 5 sentidos. El alma por el razonamiento intelectual y por los pensamientos. Ambas, cuerpo y alma, están influenciados por el espíritu del mundo, están influenciados por la cultura, por el pensamiento de la época. El espíritu por la percepción mística, por el desconocimiento. La teología ortodoxa no habla acerca de Dios. La palabra teología quiere decir Dios habla. Teo, Dios, logos, habla. Teología no es tratado sobre Dios. Dios no es tercera persona, es primera persona. Teología significa Dios habla. Y entonces la teología ortodoxa dice que nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos hablar de Dios en su naturaleza divina. Pero lo que sí podemos hacer es decir lo que no es. Y esa es la teología ortodoxa, que se llama apofática. Y esa es una manera no solamente de conocer a Dios, sino de conocernos a nosotros mismos. Porque yo no sé exactamente cuál es mi esencia, no sé cuál es mi vocación, bueno, a esta edad ya un poco lo sé. Pero lo que sí podemos, empezamos las certezas nuestras, es importante que empiecen por lo que no somos, por lo que no queremos ser. Si ustedes han leído a San Juan Bautista, o han oído, mejor dicho, a mí no me gusta decir leer, sino oír a San Juan Bautista, a él le preguntan, y él dice, no, yo no soy este, no soy el otro, no soy el de más allá. Cuando le preguntan, es el no soy primero. Y después dice yo, con palabras que no son del sino del profeta Isaías, yo, no me acuerdo exactamente ahora, la voz de que grita en el desierto, aplanar el camino del Señor, hacerlo recto, suave, simple. No sé si es confuso lo que estoy diciendo. Bueno, hablé muy someramente acerca del cuerpo, alma y espíritu. Y ahora hay que agregar otro aspecto, para complicar un poquito más, de la naturaleza humana, que es el corazón. El término corazón tiene una importancia muy particular en la antropología bíblica. En la antropología bíblica. Muchas veces cuando se habla de corazón damos por sentado que hablamos de las emociones, de los afectos, de la emocionalidad. Pero en la Biblia el corazón tiene un significado mucho más rico. Es el órgano principal del ser humano, físico y espiritual. En sentido bíblico, el corazón es el centro del cual surgen todas las reacciones de la vida espiritual, psíquica y corpórea. Dice el libro de los Proverbios: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. El corazón es el corazón físico, pero además hay un corazón que es espiritual, que en este momento, en el hombre, a partir del pecado, está mezclado de muchas cosas.
El corazón se vuelve así el intérprete, perdón, pero también brotan cosas malas del corazón. Dice el libro, del corazón también provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, prostitución, robos, falsos testimonios, blasfemias, dice el Señor en Mateo 15. Entonces el corazón se vuelve así el intérprete de la situación del hombre, sea él bueno o malo. Esto significa que el movimiento interior del corazón influye en el hombre entero, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. San Pablo dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo de su fondo malo saca lo malo. Sí, de lo que rebosa el corazón habla la boca. Este órgano espiritual sensitivo corporal es de tal importancia y de tan difícil definición que los padres tratan de describirlo mediante metáforas o símbolos. Por ejemplo, se le dice morada de Dios, templo del Espíritu, vaso de perfumes, fuente de vida, campo donde se oculta el tesoro, etc. San Pablo dice, iluminando los ojos del corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Sin embargo, en nuestro estado después de la caída, en el corazón conviven mezcladas todas nuestras acciones, buenas y malas. Los malos pensamientos entran en él y lo dividen, y en él puede residir lo mejor y lo peor. Como dicen las Escrituras, venturoso el hombre que tiene tus caminos en su corazón, es decir, que solamente tiene los caminos de Dios en el corazón. Pero también dice, el corazón del impío rebosa de astucia, el Salmo 73. Y Jesús afirma ambas cosas. Atesora tesoros en los cielos, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero también dice, del corazón del hombre salen los designios perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, etc. Marcos 7. Por eso el corazón debe ser purificado, repito, en el sentido químico, purificado, no moral, de los pensamientos, simplificando, reunificándolo. Eso es lo que denominamos ascesis, que es la unificación del corazón. Une mi corazón, Señor, para que vibre en tu nombre, dice el Salmo 86. Frágil como un cristal, el corazón no puede dejarse infectar por el menor pensamiento desviante. El menor descuido, el menor olvido, que es nuestro gran enemigo, el olvido de Dios, y el silencio interior se pierde, una compuerta se abre y el tumulto entra en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios. Dice San Pedro en su primera epístola, que vuestro adorno no esté en el exterior, peinados ostentosos, alhajas de oro, ni vestidos suntuosos, sino en el hombre oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu manso y silencioso. Eso es grande ante Dios. La plegaria del corazón comienza con la invocación del nombre del Señor. El origen de la invocación del nombre se remonta al Primer Testamento. Es en la Biblia hebraica donde el nombre adquiere tal vigor que en cierto sentido se identifica con el ser y con la realización de cada cosa. Perdón. Luego Adán recibió de Dios dos trabajos. Mucho más después, ¿no? Pero primero, el primer trabajo de Dios es el cultivar el jardín. El Señor pone a Adán para cultivar y guardar el jardín. El segundo es el de poner nombre a los animales, nombrar a los animales, nombrarlo. Ponerle nombre a los animales. ¿Qué significa nombrar a los animales? Significa darles su realización, lo que tiene que hacer cada animal.
además de darle un nombre, nosotros le damos nombre a los animales domésticos. Los que estudian la zoología y demás, le dan nombre a cada pez, a cada tiburón, a cada león. No sé si eso seguramente lo habrán visto en algún documental. Nombrar a los animales. Que además significaba, concretamente, la primera esperanza de Dios con respecto a Adán era que lo superior sirva a lo inferior. Es decir, el hombre sirva a la tierra y el hombre sirva a los animales. El hombre solamente acepta a Eva, que no está por debajo, sino que es un igual. El cuerpo de mi cuerpo, algo así dice. O sea, y es lo que estudia ahora la ecología, porque la ecología se ha dado cuenta de que en cada lugar, en cada ambiente, hay una ecología, hay un sistema ecológico que hace que la naturaleza funcione perfectamente, que el hombre se encargó y se está encargando todavía de destruirlo, y donde cada animal, cada planta tiene su función. Y eso es un poco nombrar a la naturaleza, nombrar a los animales también. Seguimos. Luego del asesinato de Caín y Abel, Adán y Eva tienen un tercer hijo, que es Set, que significa el reemplazo de. Set reemplaza a Abel, y con ese tercer hijo tenemos 3 linajes que van a salir de Adán y Eva. Caín. Caín representa a la magia, a la instrumentalización del mundo, a la técnica y a las civilizaciones. Ese es el primer linaje. No sé si recuerdan que Caín funda la primera ciudad. Dice el texto, Caín construye una ciudad. Empieza el principio de civilización. Inmediatamente sus sucesores, su tataranieto, se transforma en ganadero. El hijo se transforma en músico, que son los que tocan el arpa y la flauta, y también Tubal Caín, que es el artesano del bronce y del hierro, y el bronce y el hierro se fabricaba para matar. Por eso el obispo nuestro dice que todas las civilizaciones son asesinas, porque vienen de Caín. Y si vemos la historia de las civilizaciones, vamos a ver que todas terminan en una revolución, en una matanza, en una explotación, etc. Entonces, repito, Caín representa la magia, que la magia ahora es la técnica, sigue siendo la magia. Abel representa a los mártires y Set a los que invocan el nombre de Dios. O sea que es un linaje que viene de toda la humanidad, invocar el nombre de Dios. La tradición dice que Set es el verdadero padre de la raza humana, primogénito de los justos, y él engendra un hijo que se llama Enosh, que significa varón. El nombre de Jesús es pues signo de su presencia, de su acción salvadora. Recordemos que Jesús quiere decir el Señor salva, Dios salva. Debemos plantar el nombre de Jesús en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestras células, y a partir de ese árbol emanará la potencia transformadora del Espíritu Santo que iluminará poco a poco nuestra naturaleza entera, la hará transparente e incandescente, poco a poco. Un cambio de nombre indica un cambio decisivo en la vida de una persona. Cuando Abraham se convierte en Abraham, Sarai se transforma en Sara y Jacob se convierte en Israel. En otros pasajes bíblicos se habla del nombre, las palabras del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. En la promesa de Cristo en la última cena, lo que pidáis en nombre del Padre y en mi nombre, Él os lo dará. Su mandato final a los apóstoles, id pues y haced discípulos todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La proclamación de San Pedro de que solo hay salvación en el nombre de Jesucristo Nazareno. Las palabras de San Pablo, Dios le dio a Jesús un nombre
que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. La oración del corazón tiene como fin la manifestación de la presencia del Señor para permitirle habitar en nuestro corazón hasta que su propia palpitación se convierta en oración, en glorificación de su nombre. El corazón es el lugar de la autotrascendencia. Es un lugar donde la oración se convierte, bajo la divina misericordia, en la oración de Cristo y del Espíritu Santo dentro del hombre. Dice San Pablo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese es el momento en el que la plegaria deja de ser un acto voluntario y el Espíritu Santo que reza en el corazón, reza él en el corazón. Esa es la experiencia de los monjes del desierto. Llega un momento, después de cientos de miles de invocaciones del nombre, en un momento determinado, el Espíritu Santo reza en él y ya no reza más él. Es lo que se llama la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando un hombre está salvado, entre paréntesis, entre comillas. Cuando adquiere el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en él. Permanentemente. De este modo, el hombre alcanza la plenitud de su ser, es restablecida su semejanza con Dios, revelándose en él la imagen plena y perfecta de Dios, del Dios que creó al hombre a su imagen y para su semejanza. Es decir, en ese acto de creación, Dios nos da el ser, con la imagen de Dios en nosotros, y el hacer, que es nuestro trabajo, que es la semejanza. Pero antes de su cumplimiento y durante mucho tiempo, la plegaria del corazón es un combate silencioso donde participamos de la muerte de nuestro ego superficial e impuro. Es la cruz personal de la que el Señor nos dijo, si alguien quiere venir detrás de mí, que reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Renegar de nosotros mismos no es negar nuestra existencia, sino ofrecer nuestra vida al Señor, que dio la vida por nosotros. Es ir desestimando lentamente todo apego exterior. Ser cristianos no es adherir a los hechos del Evangelio con la inteligencia y el sentimiento, sino que es participar de la cruz del Cristo, pero ojo, no permanecer en la cruz, en la certeza profunda de que es un pasaje hacia la resurrección. Ojo, el Cristo estuvo 6 horas en la cruz, y en muchos casos todavía está ahí, crucificado. De esta manera redimimos las que para mí son las dos grandes tragedias de la historia de la humanidad. La tragedia de Dios, que es el dolor de su amor no correspondido, y la tragedia del hombre, el sufrimiento sin sentido. En el misterio de la cruz, el Señor nos ha ofrecido su corazón con las manos extendidas, que desde la potencia de su vulnerabilidad, nos hagamos peregrinos de nuestro destino, permaneciendo en la estabilidad y la mansedumbre que el corazón de Dios. Termino con un texto de San Isaac de Nínive, un monje copto del siglo VI, que no se lo di para que lo lean, porque me gustaría que lo escuchen. Oye Israel, esa es una invocación de Dios. La Shema Israel es una invocación de Dios que se hace todos los días. Shema Israel, Adonai Elohim, Echad. El Señor nuestro Dios es uno. Dice San Isaac de Nínive, siglo VI. Tu cruz es la puerta de todos los misterios. Concédeme, oh Dios, la misericordia del silencio. Experimentar lo que solo engendra el silencio, aquello que las lenguas no pueden decir. Quiero amar el silencio que me une a ti y regar con él las raíces de mi alma. La oración contigo es puerto, fuente, arca, ancla, luz, bastón, refugio,
medicina, escudo. Dame las palabras de la experiencia, que los mercaderes de palabras no pueden vender. Aquellas palabras que en tiempo de tinieblas recuerde para no caer. Amén. Hola. Hola. Sí, terminé. Sí. Bueno, Enrique, ahora si hay personas que tienen preguntas, te pueden hacerla. No sé si la han escrito al chat a María, si no la pueden decir oralmente. Por de pronto yo te hago una pregunta, Enrique. Que expliques un poco más esto de la pureza química del corazón. ¿Qué es químico? Química en el sentido de sin mezcla. Es decir, lamentablemente se le ha dado, sobre todo en Occidente, a la palabra pureza se le ha dado un sentido moral. La pureza. La pureza es química, es sin mezcla. Sí. Es decir, no tiene un contenido moral, tiene un contenido práctico. Es decir, yo no puedo amar emocional intelectualmente al mismo tiempo. ¿Me explico? Es Claro. decir, lo que no está, porque una traducción posible, a ver si lo puedo explicar de esta manera, una traducción posible del Génesis, que dice sobre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, también se puede decir el árbol del conocimiento de lo cumplido y de lo no cumplido. Es decir, lo bueno y lo malo no es moral, no es el mal no existe, Dios creó todo es bueno, dice el Génesis. Pero lo que es malo para el hombre es el no cumplimiento, que las cosas no queden cumplidas. Y las cosas son cumplidas cuando no están mezcladas con otras cosas. Ese es el sentido de pureza, que es monosofía. Monosofía, el conocimiento de lo uno, la unidad de conocimiento. No sé si te lo respondo eso. No digo que no exista la moral, pero la moral no es el comienzo de la Enrique, búsqueda. El comienzo de la búsqueda es Dios. La moral viene solo. ¿Mm? Ese es el pensamiento, digamos, Claro, más sería como la... antiguo que tenemos. Claro, claro. No sé, María, si ahí en el chat tenés preguntas o algo. No, no tenemos preguntas en el chat todavía, pero si quieren hacerlas pueden escribirlas. Claro, o en forma directa, si es que ya, ¿no? Si la quieren hacer en forma directa. Enrique, sí. mientras hacen la pregunta, contame un poco cómo es justamente vos lo mencionaste, Háblame esto más del fuerte porque no árbol del escucho bien. conocimiento. ¿Cómo? Sí, que me expliques ahí en Génesis un poco más lo que es el árbol del conocimiento del bien y el mal que vos mencionás. ¿Cómo podés explicar un poco más sobre ese árbol? ¿En qué consistía? La traducción es del conocimiento de lo bueno y lo malo, no del bien y del mal, porque si hablamos del bien o del mal, es como una creación. No existe lo malo, no existe el mal, existe lo malo, que es lo contrario del bien. ¿Me explico? Claro. Pero lo ideal sería, no es la traducción exacta, ojo que acaba de entrar el Marcelo Montenegro y que saben hebreo y Fernanda y me pueden discutir, pero la lectura que nosotros, hola, ¿cómo les va? La lectura que nosotros podemos hacer posible de ese texto es de lo cumplido y de lo no cumplido. Lo bueno y lo malo es lo cumplido y o lo no cumplido. El cumplimiento de mi nombre, por ejemplo, el cumplimiento de mi vocación, el cumplimiento de mi plegaria, es decir, el cumplimiento. El árbol de lo bueno y lo malo Dios lo puso para que el hombre, que en ese momento era un niño, digamos,
para que el hombre conozca el límite, para empezar a que el hombre trabaje sobre la decisión personal, sobre la libertad personal, donde puede elegir, porque hasta ese momento había una relación perfecta, Dios decía y el hombre hacía. Sí. Que eso, digamos, debemos volver. Enrique, estás hablando con No, micrófono sí. apagado. Se muteó. ¿Cuánto hace que estoy hablando con el teléfono apagado? No, solamente un par de segundos. Ah, bueno. Gracias. Bueno, ahora me perdí. Pero bueno, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo es el árbol en el cual el hombre debía crecer para llegar a ese conocimiento. Y la pauta lo tenemos, porque el fruto de haber comido demasiado prematuramente el árbol del conocimiento, uno de los frutos es la bomba atómica, el conocimiento de los poderes de la naturaleza, sin estar preparados para eso como seres humanos. Por eso entramos entramos con Caín en las civilizaciones. Los padres dicen que Dios le propone al hombre un primer camino que es, tengo problemas de memoria, estoy viejo, pero le propone un primer camino que es la el inmaculado crecimiento, la inmaculada, no me sale la palabra ahora, es decir, un camino sin obstáculos, ¿no es cierto? La inmaculada, no me sale la palabra, ya me va a salir. No, el hombre no acepta eso, impone la voluntad del maligno. El maligno le plantea, y es el principio del consumo, el principio del consumismo, que le propone comer el árbol porque él está en condiciones de comer el árbol. El consumismo empieza ahí, y ahora estamos acá, en este fin de los tiempos, con el consumismo como definición del hombre. Le propone comer del árbol. Entonces, yo le he dicho que no coma, que todavía era prematuro. La inmaculada evolución le propone Dios. El hombre no acepta, entonces viene lo que el profeta Jeremías dice, el largo camino de las naciones, que son las civilizaciones que van a tener tres momentos: el nacimiento, el desarrollo y la decadencia. Y así estamos desde hace miles de años, que Dios lo acepta hasta que va a llegar un momento en el cual no estamos muy lejos. Lo que está pasando ahora es un tema importante, son signos importantes, en los cuales, se va a llegar a las consecuencias. Gandhi decía, Dios le da la libertad al hombre, pero se queda con el control de las consecuencias. ¿No? Gandhi fue el último gran político que propuso a la humanidad una política espiritual. Al matarlo a Gandhi, mataron la política, el espíritu dentro de la política. Y bueno, ahora la política va a hacer lo que tenga que hacer. Es interesante porque Dios no buscó a un cristiano, buscó a un hindú. Dios está en todas las religiones, no está solamente en la nuestra, ¿eh? Bueno, no sé si con eso te respondí más o menos. Aquí tenemos dos preguntas. Sí. A ver, hermano Enrique, dice, ¿podría repetir lo que hay que hacer cuando viene un pensamiento malo a la mente? Gracias. Sí, ese trabajo se llama el trabajo ascético, la ascesis. Espera que voy a prender la luz porque está muy oscuro. Ahí está. Todas las tentaciones vienen por el pensamiento. A lo largo de los siglos, el maligno ha insuflado en el hombre, a través de la cultura, a través de la ciencia, a través de todo, que está mezclada,
la ciencia, la cultura, la religión también, porque se han introducido cosas que no tienen nada que ver con las revelaciones, el maligno va entrando en el pensamiento. En el siglo XIX, haciendo un trabajo maestro, ha conseguido que la mayoría de la humanidad crea que el maligno no existe. A fuerza de que se llegó a un punto en el cual todo era del maligno, digamos, se llegó a la conclusión de que el maligno no existe. Entonces con eso el maligno puede entrar perfectamente en nuestros pensamientos, y de los pensamientos pasa a una sugestión, de la sugestión pasa a una imagen, de la imagen pasa a un deseo, del deseo pasa al pecado. Digamos, son 4 o 5 pasos que tiene. Y entonces el maligno entra por eso. Los padres del desierto lo que dicen, que es la psicología de los padres del desierto, es que apenas aparece un pensamiento, que puede ser de cualquier tipo, apenas aparece un pensamiento, hay que decir rápidamente la plegaria, rápidamente, porque el nombre de Jesús elimina la plegaria. El maligno se retira, le tiene miedo al nombre de Jesús, y por otra parte nosotros, su presencia nos ayuda a sostenernos frente a esa tentación. Cuando nosotros dejamos pasar las tentaciones y llegamos al acto, y ya esa tentación ya se transformó en una costumbre, eso es lo que se llama la pasión. La pasión no tiene nada que ver con lo sexual, tiene que ver con la absolutización de algo bueno. Por ejemplo, el sexo. La absolutización es la pornografía, por ejemplo. Comer, que es bueno, la absolutización es la gula. Entonces, hay Evagrio Póntico del siglo VIII, es uno de los primeros monjes que se fue al desierto, es un padre del desierto. Él discierne 8 malos pensamientos, que son, lo tengo acá para no olvidarme ninguno, que la otra vez cuando hablé con usted me olvidé. Dice, él habla de que tienen que ver con los distintos aspectos nuestros. Es decir, por la parte del cuerpo, la gula, la lujuria y la avaricia. Es decir, el tema es así, la pasión viene de la avidez. La avidez es el comienzo, que es la multiplicación del deseo sin límites, porque todo eso viene del deseo de Dios, que lo tenemos todos. Dios nos dio, cuando insufla en nuestras narices el aliento de vida, nos insufla su deseo, el deseo de Dios. Ese deseo es interminable, es infinito porque es de Dios. Cuando lo detenemos en nuestros sentidos es cuando se transforma en una pasión. ¿Me explico? Entonces, esa avidez puede corromper la vida sensible, la vida de los sentidos, expresándose en la gula, la lujuria y la avaricia. También puede parasitarse en la vida emocional y se desarrolla la tristeza, la cólera o la asedia. La asedia es el desaliento. O en la vida espiritual, que es la vanidad o el orgullo. En Occidente, San Gregorio en el siglo VI cambió un poco, cambió la asedia por la envidia y suprimió la vanagloria, y así quedan los famosos 7 pecados capitales, de los que habla la Iglesia romana. Pero eso surge del siglo IV, de los 8 malos pensamientos de que se habla. Entonces el trabajo espiritual consiste, según los padres, porque si nosotros le damos espacio al pensamiento, ya se hace difícil. Y cuando nosotros estamos ya, es una costumbre esa pasión, cualquiera sea, puede ser fumar también, es una pasión oral, es una pasión de la gula, porque es oral. Yo lo viví eso, yo fumé 30 años, fue un infierno para mí salir de eso. Cuando uno tiene que no permitir que entre, porque cuando entra es muy difícil de combatir, y cuanto más nos hemos acostumbrado, peor todavía. Por eso esta plegaria, en ese sentido, es mucho más importante que un trabajo voluntario, un trabajo voluntarioso, que no lo voy a hacer más, no voy a hacer, por eso tiene contra el yo.
del hombre contra el ego del hombre es muy difícil combatir. Muy difícil combatir. Ese trabajo, yo voy a hacer esto, es un voluntarismo que tiene muy poquito espacio de tiempo y uno vuelve a caer. Y lo que quiere el maligno es la desesperación, que es lo que le pasó a Judas. Judas se dio cuenta de lo que hizo y en estado de desesperación se mató. Y eso es lo que quiere el maligno. La desesperación, la droga, viene la gula también. Bueno, hay muchísimos. En este momento, en esta sociedad de consumo, los 8 malos pensamientos son normales, son naturales, se han naturalizado. Y ese es digamos, en la plegaria del corazón, eso, digamos, es un arma maravillosa frente a eso. Que lo puedo hacer, porque aparte lo que tiene la plegaria del corazón es que lo puede hacer cualquiera. Es decir, no hay que hacer nada, ni siquiera hay que ir a la iglesia, uno puede ser en su casa caminando, y llega un momento en el cual la plegaria, antes de instalarse definitivamente, y la plegaria ya reza en uno, antes de instalarse definitivamente, a uno le van apareciendo. Yo a veces me despierto y está rezando esa plegaria en mí, o voy caminando y me aparece esa plegaria. O sea, es todo un proceso, no es, digamos, y tampoco, digamos, tampoco se opone a nada. No se opone a ninguna revelación, no se opone a nada. Tampoco se opone a lo litúrgico. Lo litúrgico es otra cosa, es el canto, es pero es necesario las dos cosas. Tenemos que alimentar el hombre comunitario y el hombre personal. Son dos absolutos. Entonces la liturgia se inventó, lo litúrgico, el pueblo judío, y Dios se lo da, le dice, y luego el pueblo cristiano, es para alimentar lo comunitario. Y es interesante porque en lo comunitario nadie dice lo que piensa y lo que se le ocurre o canta cualquier cosa. Todos hacen lo mismo y nadie se enoja por eso. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no es cierto? Yo en la liturgia está establecida la liturgia y nadie se enoja. O sea que aprendemos a ser realmente comunitarios, no imponer nuestro yo. Y bueno, después viene la plegaria personal. Gracias, Enrique. Hay otra pregunta. Si podría explicar el nous o nous y el neuma. Sí, es un tema complicado. A ver. El espíritu tiene tres aspectos: el nous, el neuma y el logos. Es muy complejo el tema. Sobre todo porque las traducciones que tenemos en castellano son traducciones que confunden, porque a nous se la traduce como intelecto, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el intelecto. El nous es el comienzo, una parte del espíritu que tiene un acto receptivo. Por eso yo hablo de la recepción, de recibir. Es la parte del espíritu que recibe a Dios, no que va a buscar a Dios, que va a buscar las virtudes, que va a conquistar. Es el espíritu que recibe. Ese es el nous. Con llegar al nous prácticamente, digamos, ya estamos conectados con Dios, ¿no es cierto? Después del nous hay un ascenso, donde empezamos a conocer las realidades divinas, que es el neuma, lo que habla San Pablo del neuma, que es el espíritu, que es la unión del espíritu de Dios con el espíritu divino. Y después viene el logos, que es el momento en el cual el hombre, habiendo hecho su camino de receptividad, su camino de comunión, desciende y transmite perfectamente a Dios. Esos serían los tres aspectos del nous y el neuma. Pero nosotros, con trabajar en nuestro nous, es absolutamente imprescindible y es un trabajo que lleva su tiempo, porque la gran confusión de este siglo es la confusión entre lo psíquico y lo espiritual. Es una tremenda confusión. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos tres alimentos y nosotros le damos solamente, le hacemos
le damos importancia al alimento del cuerpo. El cuerpo, para sobrevivir, necesita dos cosas. Necesita respirar y necesita comer. Todas las energías en este siglo se pusieron en la forma de comer. Los veganos, ¿ahora me escuchan? Bueno. Pero nuestra psiquis también necesita alimento, que son las relaciones humanas y las artes. Nos alimentamos nuestra alma del arte y de las relaciones. Y ahí es donde penetra la liturgia, porque la liturgia es un arte, se manifiesta el arte, la poesía, la música, etc. Necesitamos, les voy a contar un cuentito si no les parece muy exagerado. Teófano el Recluso, ese del que yo hablé hoy, se llamaba el Recluso porque había hecho un camino espiritual tan importante que se había decidido encerrarse en una habitación. Estaba cerrado, había cerrado la puerta de su ermita y quedó encerrado y con un cuadradito simplemente para recibir un pan por semana. En un momento le vienen a traer el pan y Teófano dice, por favor tráigame un violín. ¿Para qué? Le dice. Estoy sobrealimentado en mi espíritu, pero en mi alma no está bien alimentada. Entonces necesitaba del arte para alimentar su alma. Eso creo que explica perfectamente lo que estoy diciendo. Y el espíritu se nutre de la plegaria y de la comunión. Por eso es tan importante para nosotros no solamente rezar, no solamente cantar, sino tomar la comunión. Porque esa comunión es espiritual, es nuestro alimento del espíritu. Además, no sé si con eso más o menos pude. Entonces, Gracias. para estar en equilibrio necesitamos los tres alimentos. No es solamente lo espiritual, no es solamente lo psíquico, pero ahora se ha absolutizado, así como, porque las civilizaciones absolutizan. Hasta el siglo XX la absolutización era la mente, la razón. Pienso, luego existo. ¿No es cierto? Entonces, se racionalizó la religión. Todo se explica, yo puedo explicar quién es Dios, lo que hace, la racionalización. Ahora estamos en otra absolutización, que no es la razón, sino que es la emoción. Yo soy lo que siento. Si yo me siento mujer, si yo me siento hombre, si yo me siento cualquier cosa, yo soy eso. Se ha absolutizado el sentir. Ahora, es un problema, porque uno se puede sentir cualquier cosa cuando tiene una emocionalidad desordenada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora es el sentir. Se ha absolutizado. Yo soy lo que yo siento. Y bueno, cuando se absolutiza el espíritu pasa lo mismo, porque ¿cuál es el problema? El problema es que nuestros tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu, para hacer su evolución, digamos, necesitan que el espíritu alimente el alma y que el alma alimente el cuerpo. Y nosotros hemos hecho lo contrario. Por eso aparece la muerte. Porque el cuerpo, es decir, el espíritu que es absoluto, el cuerpo y el alma son relativos. Es un poco filosófico, pero es absolutamente así. Dios crea al hombre y crea el alma, crea el cuerpo, pero el espíritu lo insuflas, o insufla su espíritu, que no es el Espíritu Santo, es un único espíritu que tiene toda la memoria de Dios, toda la memoria del pueblo, es un único espíritu del cual pertenecemos tangencialmente. Pero, ya me perdí de tanto hablar. Si el espíritu es absoluto, porque no depende, no es relativo, es decir, ¿por qué somos relativos? Porque partimos de la nada de la existencia. Nuestra alma, que fue creada, y nuestro cuerpo que fue creado, viene de la nada de la existencia, por lo tanto, el origen es relativo, no era y es. Entonces, el cuerpo y el alma son inestables,
nunca vamos a alcanzar la estabilidad corporal. Incluso es más fácil encontrarla corporalmente que en el alma. Pues el alma, por eso San Juan Bautista dice por boca del profeta, todo terreno será allanado, toda cumbre será bajada y todo valle será elevado. O sea, alcanzar una estabilidad que no sea ni emocionalmente, digamos, la depresión o emocionalmente la exaltación. No sé si es muy complicado. No creo que para usted sea complicado. Pero por eso tenemos que digamos, la plegaria lo que nos hace es alcanzar un estado, eso no quiere decir, cuando nosotros hacemos la liturgia de la resurrección, cantamos todos, nos abrazamos, decimos, porque los ortodoxos se saludan diciendo Cristo resucitó, siempre, es el saludo ortodoxo, sea o no sea la resurrección, Cristo resucitó, en verdad resucitó, dice el otro. Entonces, la noche pascual, que es la fiesta más importante, que no es en Occidente la fiesta más importante es Navidad. Y para nosotros, la fiesta más importante es la resurrección, es Pascua, y la segunda más importante es la teofanía, porque es la primera vez que se manifiesta la Santísima Trinidad en el mundo, la teofanía. Y después viene la Navidad, que es el nacimiento humano de Cristo. Entonces, hay que despertar la emocionalidad, pero todo eso tiene que tener la mirada divina, que Dios, a través de nuestra emocionalidad, se exprese. ¿Me explico? Que Dios, a través de nuestra inteligencia, se exprese. Que Dios, por eso, el camino es borrarse. Es el vacío. Como hablamos la otra vez, Dios hace un vacío, el Tzimtzum, y la creación empieza a realizarse. Hay un ejemplo muy claro, cuando se hace el primer templo, dice, estaba ahí el hijo de David, Salomón, y de repente, ¡pum!, dice que entra Dios al templo y nadie podía entrar. Nadie podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque Dios ocupa todo el lugar. Y se tuvo que retirar para que la gente pueda entrar. O sea, la actitud divina siempre es la kenosis, o en hebreo el simsum, es decir, el hacer un vacío para que el otro exista, para que el otro crezca. Pero, como decía nuestro obispo, la kenosis es un descenso hacia arriba y el orgullo es un ascenso hacia abajo. Eso me parece muy interesante. Gracias, Enrique. Qué buenas explicaciones. Pastor Agustín. 8. Hola. Sí, no sé si Marcelo y Fernanda quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a Enrique. Nosotros solamente queremos agradecer. Nosotros estuvimos escuchando toda la charla. Estábamos con la cámara apagada para concentrarnos más. Estábamos escribiendo. Muy interesante la charla, Enrique. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora para nosotros. Estamos acá. No vamos a quedar hablando seguramente después. Ahora tenemos una reunión enseguida, pero muy profundo, la verdad que es una bendición lo que compartió, así que muchas gracias. Así es. Gracias, Enrique, la verdad que, como decía Marcelo, muy profundo, muy enriquecedor. Nada más algo para aportar cuando explicabas el tema de... ¿Puedes hablar más fuerte que no escucho bien? Por... Sí. Cuando explicabas el tema de la plegaria, la meditación, la respiración, que decían en 3 tiempos, bueno, eso también es algo muy presente en la meditación en el judaísmo, pero que viene, yo creo que tal vez vos lo sabés, pero por ahí para los otros que nos están escuchando, que el alma
en el judaísmo también se divide en varias partes, ¿no? Es el nefesh, el ruach y la neyamá. La neyamá sería como lo elevado. Después, bueno, en realidad está dividido como en 5 partes, se lo divide, ¿no? Pero las 3 que podemos tener acceso, ¿no? Las otras 2 están fuera de nuestro acceso. La neyamá, que es el alma superior, por decirlo, viene de la raíz neshimá, que es respiración. Por eso es que está muy conectado el tema del alma y la respiración en la meditación, porque es como un continuo, ¿no? Es la única forma de poder estar en esa plegaria continua del espíritu o del alma, es a través de esa respiración constante que nos insufló el Señor, ¿no? En el momento de la creación. Absolutamente, absolutamente. Sería interesante que en algún momento hablemos, porque nosotros creemos que son distintas cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad, espíritu, alma y cuerpo no son 3 partes que tenemos: acá el espíritu, acá el alma y acá el cuerpo, sino que están todos lados. El espíritu está en todo el cuerpo. La plegaria del corazón hace que todo ese espíritu que generalmente está en la cabeza, que absolutizamos los pensamientos, esto y lo otro, descienda al corazón. Ese es el camino de la... Pero sí, lo que vos decís, Fernando, es absolutamente así. Es decir, todo esto viene del judaísmo, no, digamos, ha habido una segunda mirada o se le ha agregado algo, pero sí, es lo mismo. Lo que pasa es que tienen distintos nombres. Exactamente, sí. Pero, y eso se ha creado mucha confusión, porque aparte las traducciones, toda traducción esconde una traición, decía mi padre espiritual. Y a través de la traducción se ha generado todo un montón de equívocos y pensamientos. Por eso es necesaria la precisión en el lenguaje, la buena traducción. Pero sí, absolutamente, sí. Yo seguro, sí. Por eso estaba esperando que ustedes digan algo del alma que ustedes saben. No, estábamos muy atentos acá tomando nota. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Pastor Agustín, María. El equipo TJ. Bueno, Sí, muchas gracias, realmente muchas el gracias. equipo. El equipo. Hay equipo. Enrique, Sí. Enrique, y Sí. a Jesús no se le llama el Logos ahí en Sí. Juan. Sí, la palabra. Como dice el Evangelio de Juan, que La comienza palabra, en el principio, era la palabra. Bueno, no habla Sí, en futuro, igual sino que habla en no es una presente. traducción muy feliz, ¿Qué cosa? que tampoco es una buena traducción del Logos, ¿no? Claro, el logos no es una palabra cualquiera, es la palabra divina, pero bueno, Claro. sí, no es muy feliz. Ah, Pero cuando Juan habla de la palabra divina exclusivamente. No habla de la palabra común. La claro. palabra común es logoi, que también se traduce como pensamiento. Ajá, Sí. ajá. Pastor Agustín, no tengo más preguntas, pero quería, si es posible, compartir algo sobre el nombre de Jesús. Ahora recuerdo algo que pasó con mi hermano enfermo. Brevemente voy a compartir. Hace 20 años, mi hermano mayor tuvo un cáncer terminal. En 3-4 meses se murió. Y bueno, partió con el Señor, ¿no? Pero yo recuerdo haberlo ido a ver a la guardia, porque lo estaban internando en otro hospital, y estaba muy dolorido, pero un cáncer de colon, y tenía una metástasis por todo el cuerpo. Y se quejaba, y yo me acerqué, y el Espíritu me guió, algo que yo nunca había pensado, era muy nueva en el Evangelio. En ese año yo me entregué al Señor, ese mismo año. Y entonces le dije, en vez de quejarte del dolor, decí Jesús, Jesús. Empezá a decir Jesús con la respiración. Nunca yo había hecho eso y ahora me acuerdo por lo que estás compartiendo.
Y tanto decir, y yo lo acompañaba, yo con él decía Jesús, ¿no? Él estaba en la camilla. Y Jesús, y bueno, se quedó dormido diciendo Jesús. Y eso calmó el dolor, porque era mucho dolor y ya estaba muy pronto para partir. Claro. Y sí, gracias a Dios, fue algo del espíritu. Ujú. Eso quería decir, ahora me hiciste acordar el, lo que también decía Fer, ¿no? La pastora Fer, inspirar el nombre, el dolor en el cuerpo y que entre el nombre Jesús. Qué maravilla eso. Gracias por compartir esto. No, gracias a vos por compartirlo. Yo recibí Eh, lo llamo la unción, Enrique, tuya, de María y de Agustín. ¿Se acuerdan que yo tenía un cáncer de tercer grado? Y una vez que vinieron a la sí, iglesia, que cuando nos conocimos, ustedes me dieron una bendición abajo ajá, en ese lugar tan hermoso de la iglesia, viste, Sí. eh, sí, en ese lugarcito que tenemos, donde están nuestros difuntos. Y bueno, parte de mi curación, porque yo me curé totalmente, después de tener, duró 4 años mi enfermedad, casi 5. Ah, Parte de la curación fue por ustedes. Tuve muchas oraciones, muchas amén, cosas, todo funcionó, pero me acuerdo también de ustedes. Baruch Hashem. claro. Nos, Gloria a Dios. nos pasó también con Adriana, ¿viste, Enrique? Que yo te conté que Adriana Sí, vino a la catedral sí, y bueno, en ese momento ella me dijo que tenía muchos dolores de huesos y bueno, lloré, no sé si estaba María en ese día, pero a partir de ese día Adriana tuvo cáncer, pero ya se le fueron todos los dolores, sí, es verdad. lo cual fue un Es una fiel milagro, de ¿no? nuestra iglesia, o sea Fue un que milagro, así que doy fe de eso. Era sí, porque sí, es, porque Adriana, está, sí, pero falleció. sí, Nació al cielo, decimos claro, nosotros, falleció. cuando una persona fallece. Ajá, está bien, nació el cielo. Muy bueno, muy bueno. Así Mm. que, ahora Enrique, una cosa práctica, la Ah, y yo te oración pedí para concretamente que en practicarla. estos días, Agustín, perdóname, te pedí concretamente que en estos días me vengas Sí, a dar una unción porque tengo muy mal los ojos, se me cruzan las letras, no puedo leer, bueno, por eso me cuesta yo voy a ir. tanto. Sí, Y sí, me hice ver ya como no, 6 no, veces y arreglar, no hay forma, es agotamiento, no sé, pero ya le pedí no, que me venga a ayudar a curar. bueno, ya, esta semana misma nos encontramos, dale. Dale, dale, dale. Después arreglamos por teléfono el día. Sí, 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 sí. Enrique, y la oración concretamente se aspira y se dice Señor Jesús, y después Es una oración mental. Por se lo tanto, larga el hacer aire así mentalmente, decir diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de dejas un mí. espacio, ese espacio es muy importante, porque es el espacio del vacío, experimentás el vacío, lo Sí, llamaste, ten piedad de mi pecador. Expirás. sí, Así es. Para ayudarlo, porque sí, yo les aviso que, como dicen, no me acuerdo qué monje, entonces, dice que el es primero que Señor se Jesús. entera cuando empezamos a rezar es el maligno, porque sabe lo peligroso que Ajá, es. Por lo tanto, van a claro, venir todo tipo de distracciones posibles. Su nombre es ajá, diabolos, quiere decir lanzar en todas partes. Diabolos significa eso en griego. ajá, Entonces, es una lucha tremenda. La plegaria peleando contra la distracción. Es una lucha que dura mucho tiempo, claro, ¿no es cierto? ajá, sí, Pero bueno, justamente es claro, esa lucha contra la distracción la que nos va purificando interiormente. Es decir, y primero es una claro, plegaria claro, mecánica, primero se hace mecánicamente, y después cada palabra uno le va dando un sentido en esa plegaria. De repente aparece Señor, y ese Señor, después aparece Jesucristo, Hijo de Dios. Cada palabra va teniendo un sentido en la medida que se hace. Y aparte una pequeña cosa más. Para evitar la distracción, justamente, les voy a mostrar una cosa, un segundo.
Nosotros los ortodoxos tenemos altares, altarcitos, ¿ve? Este es el mío. Nosotros usamos esto, que es una especie de rosario ortodoxo, no sé si se ve, que se llama Comboschini, que tiene 100, no sé cómo se llaman estos, que son de lana para no hacer ruido. Y, 100 cuentas. Cuentas, de 100 estas, 100 cuentas. cuentas tiene. Para poner la atención en algo concreto del cuerpo, se va contando acá lo que se va rezando, se va contando, y nosotros sabemos que cada vuelta son 100. Lo que se recomienda como inicio son 20 minutos diarios. Hay un movimiento católico que está haciendo que no es exactamente la plegaria del corazón, pero es eso, que es muy interesante, que está recuperando también ese tema. Y con esto lo mínimo se hacen 300 plegarias por día, que duran más o menos 20 minutos. A los monjes es la plegaria continua. Los monjes rezan todo el tiempo la plegaria, hasta hablando, porque llega un momento en que uno lo tiene tan internalizada que habla y está rezando. Los seres humanos tenemos muchas capacidades que desconocemos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, no sé si hay algo más, si no estaríamos terminando. No sé, María, si querés agregar algo antes que terminemos. Quería agradecer la enseñanza y todo el trayecto por la palabra y esos pensamientos que pudimos leer. Realmente. Amén. Nos Amén. han frenado corazón, no el corazón, sino la rutina, ¿no? Lo que es el diario andar, ¿no? Nos hizo quedar mirando esas palabras. Yo quería preguntar una cosa sobre el arte en la Iglesia Ortodoxa. Es una forma de adoración, ¿verdad? El mismo arte, ¿no? Si podías explicar un poquito porque es interesante. Sí, es lo que se llama la iconografía. Sí. No es adoración, este justamente generó el último conflicto que hubo en la iglesia cristiana, que nosotros no adoramos las imágenes, nosotros veneramos las imágenes, que no es lo mismo. La adoración es a No, Dios. perdón, ¿Está adoración bien? a Dios en el hacer, Perdón. no como objeto, sino en el hacer Exactamente, yo adoro a Dios, exactamente. ¿no? Exactamente. La iconografía no es pintura religiosa, es espiritual. Manifiesta incluso la forma de pintarlo. Es una iniciación, dura toda la vida. Nosotros tenemos una escuela de iconografía en la iglesia. Presenta, es una pintura que tiene invertida la perspectiva, por ejemplo. O sea que en la iconografía se reza todo el tiempo, el que pinta, el iconógrafo, está todo el tiempo rezando la plegaria del corazón, se va de la oscuridad a la luz en la imagen, se hace todo, como el camino espiritual, eso se va haciendo, esa pintura, se va haciendo de la oscuridad a la luz, las perspectivas son distintas porque el icono muestra el mundo transfigurado, no muestra el mundo común, por eso tiene una perspectiva invertida, por ejemplo. Y después tiene una simbología impresionante, que uno ve un icono y ve una cara, y parece como muy aburrido, y si uno empieza a ver, digamos, hay un montón de significaciones. Incluso dicen que el icono es una segunda Biblia, porque dice muchas cosas, cada icono, pero eso tiene que ver se pinta según triángulos, según círculos, según cuadrados. Bueno, es todo un tema la iconografía, que no es exclusivamente, digamos, mi especialidad. Un diácono mío es el que dirige el taller de iconografía. Pero no es pintura religiosa, es arte sagrado, que no es lo mismo.
Así como la liturgia para nosotros, digamos, es también arte sagrado. Para nosotros, para todos, ¿no es cierto? Pero muchos dicen, no me acuerdo la palabra que usan, qué hermosa, bueno, no me acuerdo ahora cómo dicen, pero es arte sagrado, está Dios ahí. Bueno, hablar de iconografía son años, pero simboliza eso, simboliza profundamente, es todo símbolo. No nos olvidemos que el lenguaje divino es simbólico. ¿Por qué? Porque el símbolo une una realidad que no se puede explicar con una realidad explicable. Por eso es la parábola. Símbolo, parábola y diábolos es un tríptico de la Biblia. Es decir, diábolos es el diablo, la parábola es al que desde la naturaleza se pasa a una cosa espiritual. Jesús empieza hablando de una naturaleza y llega al espíritu, y el símbolo es la explicación de lo posible de una realidad que no se puede explicar. Wow, Es la palabra símbolo. maravilloso. Ahora se dice simbólico una cosa que, bueno, que no existe, que no es real, para nada es así. Qué bueno es aprender, reaprender y mirar desde otra perspectiva, porque uno de afuera ve diferentes cosas. Nosotros ya los conocemos a ustedes como comunidad, Sí. gracias a Dios, pero qué bueno que es transmitir estas cosas. Buenísimo, gracias Enrique, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo les quiero agradecer a todos la atención. La atención es una donación de ustedes. Ustedes, para haberme atendido, han hecho un vacío de ustedes mismos. Y dejaron que mis palabras no penetren, porque no es penetrar, sino que mis palabras, como gente hospitalaria, me permitieron la entrada, un poquito la entrada de su corazón. Por eso les agradezco Hermoso, muchísimo la atención. hermoso, gracias. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, Enrique. Excelente. Excelente, la verdad que sí. Está Bueno. excelente, excelente. Está grabada. Vamos a tener la grabación, así que el video. Sí, esto va a estar en YouTube, ¿no? María, en YouTube. Sí. Así Yo no sé, que Enrique, sí. La presentación que Enrique hizo, que pusimos en diapositivas, tiene fotos. Yo no sé si pudiste ver las fotos, pero... Muy poco porque estaba leyendo, pero me gustaron. Bueno, quizás pero lo te que pude gustaría... ver, viste, porque estaba leyendo, no Claro. podía ver. Quizás podría pasar las fotos rápidamente porque Dale, son significativas y podrían sellar este tiempo de meditación, ¿no? Sí. Creo que, ¿qué te parece, Agustín? Dale, Son fotos muy significativas. Muy bien. Sí, adelante. Ahí las Adelante. paso. Ah, eso es hermoso. Ahí está cuando María recibe el llamado. La visita de Gabriel. Hermoso. Ajá. Porque aparte es muy simple el dibujo. Sí. La plegaria del corazón. Esas manos perfectas, esa es la actitud receptiva. Perfecto, María. No hay edad para orar. Eso es un aspecto, te voy a decir, eso tuyo, esta foto tuya tiene una cierta profecía, porque yo no lo dije, porque hay una división, no en división, pero es decir, una forma de hacer la plegaria del corazón es
poner la mirada hacia el corazón, que es más o menos lo que está haciendo este muchacho que tiene los ojos cerrados. Pero hay unas escuelas que dicen que sí, otras que no. Pero esto es la plegaria más antigua, en la cual la cabeza es un poco inclinada y, digamos, se dirige al corazón hasta la cabeza. O sea que eso lo hiciste proféticamente, no sé. No sabía. Intuitivamente, digamos. Sí. Exactamente, se puede rezar en el El medio de la mundanal calle ruido. o en el colectivo. Yo rezo en el colectivo muchas veces. O sea, en la calle, en todos lados pues se puede rezar esta plegaria. Pero no con los ojos cerrados todo el tiempo. El efecto de la oración, de la Sí. plegaria. El oír. Absolutamente. Eso es absolutamente judío, la audición. Shema Israel. La luz en la oración. Muy lindo. Muy lindo, María. No había visto casi nada, porque no lo podía hacer. Y finalmente el muro occidental donde atrae a tantos que quieren orar Sí. y tocar ese muro. Bueno, Muy bien. creo que nos ha dejado Bueno, en paz. Me alegro. porque entonces, ¿sabes qué? Podemos, Enrique, ¿nos podés guiar en esta oración? ¿Qué te parece? Unos minutitos haciendo la plegaria de Jesús. Así terminamos esta reunión. ¿Qué te parece si repetís un par de veces vos y nosotros te seguimos en repetir la plegaria de Jesús? Bueno, la vamos a repetir 12 veces, que es un buen número, el número 12. ¿Me Bien. parece bien? Yo la voy a decir en Bueno. voz alta, porque si no va a ser todo silencio, ¿no es cierto? Vos decirla en voz Entonces alta y no voy nosotros a, te seguimos. no voy a aspirar y La hacemos cada expirar uno. junto con la oración, pero ustedes háganlo mentalmente. ¿eh? Bueno, bueno. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Hijo de Dios, Señor Jesucristo, piedad Hijo de de mí, Dios, pecador. ten piedad de mí, Señor pecador. Jesucristo, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, Hijo de piedad de Dios, mí, pecador. ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, Hijo piedad de de mí, Dios, pecador. Señor ten Jesús, piedad de mí, Señor pecador. Jesucristo, Hijo de Dios, de mí, Señor pecador. Jesucristo, Hijo piedad de de mí, Dios, pecador. ten piedad de mí, pecador. Hijo de Señor Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor Jesucristo, ten piedad de de Dios, mí. Hijo de Dios, ten piedad de mí. piedad de mí, pecador. Amén. 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 Amén.
Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Sí. Gracias, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias, Enrique. Hermosa Y en para 15 finalizar días este estamos día. con nuestras charlas. Muchas gracias. Yo quería agradecer desde Bolivia. Y si me permiten, ¿puedo orar por este tiempo? Sigo sin cámara, pero prometo que tengo cara. ¿Sí? Dale. Sí, perdón, he estado fuera de casa y es mejor estar sin cámara. Señor, yo te doy gracias, papá, gracias porque tú traes, Señor, siervos tuyos que nos ayudan a conocer y entender más de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel sobre todas las cosas, papá. Gracias porque tenemos conocimiento a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas al Ministerio TJ, que abras camino, Señor, donde no hay camino, y que para este tiempo, Señor, que tú has separado nuestros corazones para entender y escuchar más de ti, seamos prontos, Señor. Te doy gracias por el hermano Enrique, Señor. Gracias porque tú has puesto tanto en él, Señor, y yo te pido que concedas el anhelo de su corazón, que él pueda ver mejor, Señor, y así como en tu palabra dice que por fe podemos recibir diferentes cosas que anhela nuestro corazón, Señor, sea por su fe, Señor, que él reciba la sanidad de sus ojitos, Señor. Te doy gracias por el pastor Agustín. Honramos, Señor, el caminar que ha tenido hasta acá y todo lo que está pasando a la siguiente generación, Señor. Gracias por María, gracias por Julieta, gracias por el equipo TJ, Señor. Gracias porque tú te provees, Señor, porque tu plan va más allá de tantas cosas que tenemos humanamente, Señor, porque tu plan es mayor y tu amor es mayor, Señor. Tu plan se centra en tu amor, Señor, en el amor que no podemos ni imaginar ni entender humanamente, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, que tengan un tiempo hermoso en familia, hermoso en tu presencia, Señor, porque nada se compara a tu presencia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Qué hermoso. No nos queremos ir. Bueno, yo les voy a dar una bendición. Amén. Me apareció. Muy bien. Tenía que dar una bendición muy simple. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vencedor del pecado y de la muerte, los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones para Gracias. todos. Que Dios Gracias. los bendiga. América. Gracias. Dios bendiga Perú, Dios bendiga Argentina, bendiga Bolivia, Amén. Paraguay. Gracias, Amén. gracias querido presbítero Enrique, muchísimas gracias. Ha sido una bendición escuchar, ha enriquecido profundamente mi corazón. Gracias. también. Muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias y saludos desde el Perú. Aquí conectándome, pero no he estado con cámara, así que muchas gracias, presbítero Enrique. Llámeme Enrique nomás. Saludos. Yo soy Enrique, presbítero es una función. Enrique es mi nombre. Muy bien, Enrique, un abrazo fuerte desde el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Yo tampoco me Ahora quiero nos ir. vamos. Pero el espíritu nos retiene, ¿viste, Estamos, Enrique? Qué seguimos en tremendo. espíritu. Sí, seguimos en espíritu. Sí, Que sí. tengan buenas noches. Muchas gracias por Buenas todo. noches. Aleluya. Gracias Aleluya. a todos los hermanos que vinieron. Perú, Gracias. Quilmes, Corrientes, Gracias. Córdoba, Gracias. Paraguay, Capital Federal. Y nos vamos yendo hasta dentro de 15 días. Yes. Así es.
Adiós. Chao. Chao, 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 chao.